Esta es una ciencia que ha permitido y ha ido escalando cada día más la oportunidad de poder identificar y saber el hecho delictivo, quién fue el causante. Entonces, por eso nos permite identificar las características que tiene la persona que ha cometido en este hecho. Por eso, la serología se refiere al estudio principalmente de algo muy importante que nosotros tenemos como organismo vivo, que es la parte de antígeno-anticuerpo. ¿Qué es esto? Nosotros como organismos vivos tenemos una parte que nos tiene que ayudar a la defensa del organismo. A eso se le conoce como antígeno-anticuerpo. Todos los antígenos, por lo tanto, son los encargados de causarnos algún proceso infeccioso. ¿Y por qué tenemos que referirnos en serología forense a este antígeno anticuerpo? Porque hay ciertas enfermedades que pudiera padecer o sufrir la persona, ya sea la víctima o el victimario, entonces podemos identificarlo de acuerdo a los anticuerpos o de acuerdo al antígeno, porque cuando los anticuerpos están elevados, que aquí tal vez pongo la diapositiva, antígenos son los que nos causan infecciones a nosotros, entonces podemos definir o decir, tiene algún proceso infeccioso esta persona. Pero cuando esta persona también baja su sistema inmunológico, entonces estaríamos hablando que sus anticuerpos son aquellos que tienen un algo les está atacando. ¿Qué puede estar atacando? Puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, cualquiera de ellos, cualquier agente infeccioso. Eso es por un lado. Por otro, también al bajar el sistema inmunológico, pues puede ser secundario a alguna enfermedad que padezca. Por eso la serología tiene esa capacidad de identificación. Independientemente de que muchas, si yo les dijera, muchas de las cuales vamos a hablar hoy, unas sirven para identificar ciertas cosas y otras sirven para identificar otras cosas. Por eso la serología es tan vasta en información para poder identificar un hecho delictivo. Por eso, en las escenas de crimen, tenemos nosotros que saber que hay, al tener un hecho delictivo, tenemos manchas de sangre, pues estamos en una escena. En esa escena podemos encontrar saliva, podemos encontrar cabello y obviamente podemos encontrar sangre. Eso nos ayuda, la serología va a ayudar a poder identificarlo. En otro rubro, si es de índole sexual, entonces vamos a hablar principalmente del semen o de los fluidos vaginales. Por eso en esta ponencia me atreví yo a dar exclusivamente los más importantes de la serología, sin quitarle mérito a todos los demás, porque si nosotros habláramos de toda la serología forense como tal, bueno, pues estaríamos hablando del líquido amniótico, del humor vítreo, del humor acuoso, también tenemos la bilis, otro caso pues, tenemos la leche materna, casos con líquido cefalorraquídeo, el cerumen, las lágrimas, el tipo de alimentación que es el quimo, el sistema linfático, la endolinfa y perilinfa, las heces. Mande usted, ¿alguien por ahí hace una pregunta? No, parece que no. Entonces, lo que estoy diciendo son... Sí, comenten que si el sudor también, dicen sudor. El sudor también entra dentro de otro tipo o forma de identificación forense. Es correcto, es correcto. Todavía, o sea, estaba yo mencionando, y bueno, si me permiten ahorita les menciono cuáles son las otras. Miren ustedes, entonces les decía endolinfa, perilinfa,
también nos entra las heces fecales, también entran los jugos gástricos, entra también el líquido pericárdico, también tendremos el líquido peritoneal, el líquido pleural, la saliva, el sebo, también las secreciones o un término correcto que es la famosa flema que muchas personas o caballeros cuando van en la calle lo hacen y escupen. Bueno, pues el término correcto y médico es esputo, ese es el término correcto. Bueno, pues ese es otro tipo de, el sudor, como me habían dicho hace un momento, el líquido sinovial, el vómito y la orina. Más o menos son todos, a grandes rasgos, de lo que la serología forense puede hacer para poder identificar. Pero tomemos en cuenta una cosa importante en este momento. Muchas cosas podemos identificar por el ADN de acuerdo a la que encontramos y otras de acuerdo a su composición. Solamente podemos ser identificadas ciertos componentes o ciertas cosas que la persona haya consumido. Por eso es muy importante ir separando. Entonces, ¿quién va a tener el antígeno anticuerpo? Pues por obvias razones lo vamos a encontrar en la sangre. La sangre, como su nombre, es un líquido rojo transparente, que está compuesto por 3 componentes importantes, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Esos son los componentes principales de la sangre. Y en serología, ¿qué hace esto? La sangre como tal, para ser identificada, tenemos nosotros que tener ese indicio. Por lo tanto, ese indicio, al tenerlo, vamos a tener que saber en qué condiciones lo podemos encontrar. Si está en un hecho delictivo, en ese hecho delictivo que nosotros tenemos, necesitamos identificar si tenemos sangre fresca o sangre seca. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque independiente, y otra de las cosas importantes de la sangre tiene 3 diferentes tipos de vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. Las arterias, como su nombre lo dice, en esas tenemos flujo sanguíneo continuo porque se encuentra la sangre oxigenada. Las venas, y la característica es el color. ¿Por qué? Porque ese color siempre va a ser rojo. Las venas tienen un color más oscuro porque contienen dióxido de carbono. Entonces, y los capilares, por obvias razones, manejan dióxido de carbono y oxígeno, dependiendo del tipo de capilar que estemos hablando. Esta es una de las cosas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Qué tipo de sangrado, o más bien qué tipo, en lugar de intervención, qué tipo de sangre estamos observando? Esto es importante para poder saber qué indicios debemos encontrar. Entonces, esto nos da la naturaleza de la forma líquida de la sangre en sus diferentes superficies. Es importante tomar en cuenta que la superficie es de vital importancia para la sangre. ¿Por qué? Porque si es una superficie en donde se pueda ser absorbida, por ejemplo, una tela, por obvias razones sí se puede cortar y se puede trasladar, pero hay que saber trasladarla y preservarla. Entonces, vean ustedes, de acuerdo como se encuentre, podemos hacerlo. Si la sangre está derramada, se recoge con una jeringa estéril en determinado momento. Si tenemos un lago hemático, entonces con eso podemos tomar la muestra. También otra de las cosas, si no llevamos jeringa, podemos tomarla con un hisopo. Simple y llanamente tenemos una gotita, ahí tenemos el hisopo, absorbe la sangre
lo metemos en un tubo de ensayo, lo tapamos y eso es todo. Entonces, y lo ponemos, se pone a secar no por el hecho de otra cosa, sino porque muchas veces, si nosotros tenemos un lago hemático y ese lago hemático es grande, nosotros tenemos la oportunidad de recogerlo con exceso, entonces podemos hacer que el hisopo sea bañado en su totalidad. Debe de ser nada más la punta la que se absorba para que esta no necesitamos una cantidad exagerada de sangre. La sangre con una puntita, con eso es más que suficiente para que nosotros, para que se pueda identificar el tipo de sangre del cual estamos hablando. ¿De qué sangre, qué grupo sanguíneo? Que es lo primero, que más adelante voy a hablar de eso, y vamos a hablar de cómo se identifica la sangre en un lugar de intervención. Por eso es muy importante recogerla con mucha cautela, con el cuidado necesario. Claro, va a depender del lugar que estamos hablando, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado o es un lugar mixto. Dependiendo de eso, nosotros tenemos que saber hacerlo con la premura que debe de ser, porque si nosotros estamos hablando de un lugar abierto, por ende, el medio ambiente nos puede hacer contaminar esa sangre y tener pérdida completamente o lisis de los eritrocitos. ¿Qué otra cosa nos influye en un lugar abierto? El clima. Ahorita que ya empezamos el mes de marzo, pues ya sabemos que ya va a empezar a entrar la primavera, que nuestra temperatura del medio ambiente va a empezar a aumentar, por ende, eso hace que los eritrocitos se vayan degradando con mayor facilidad y eso es lisis, se destruyen los eritrocitos más rápido. Entre más alta sea la temperatura que nosotros podamos, del medio ambiente que tengamos, más rapidez tiene de hacer lisis. También nos ayuda mucho cuando la temperatura es más baja. ¿Qué temperatura en promedio nos ayuda un poquito a la preservación? Bueno, estaríamos hablando de unos de 17 a 21 grados centígrados en promedio. Es el ideal para preservar una escena. Otra de las cosas que nosotros tenemos es esto. Algunos, alguna vez dije yo, cuando tenemos sangre seca, con una gotita de solución fisiológica, se hidrata y se toma y con eso es más que suficiente. Algunos dicen que se puede raspar. Va a depender del sitio al que tú estás trabajando, porque no todas las áreas pues son un lugar liso, bien bonito, en las cuales va a depender de cuál es tu escena en la cual tú estás trabajando y cómo puedes levantar tu indicio. El levantamiento debe de ser totalmente cuidando que la sangre no se vaya a contaminar. Por obvias razones, si tenemos manchas hemáticas en donde hay una impregnación, esa impregnación por obvias razones es debida a tela, alfombra, algo que hace que la absorba, entonces se necesita cortar un pedazo para poder ser trasladada. Hay que embalarla correctamente sin contaminarla. ¿Por qué? Porque nosotros al contaminarla con los guantes o con los guantes que están sucios y de alguna manera, entonces echamos a perder ese indicio del cual estamos trabajando. Entonces, vean ustedes, eso es lo que yo les decía hace un momento. Si tenemos un lugar abierto, se descompondrá muy rápidamente porque va a depender la temperatura, humedad, la exposición del sol, el polvo. Eso es en los lugares abiertos donde se corre mayor riesgo de perder o hacer lisis del eritrocito. Otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer es llevarla a lo más pronto posible. Llevar la sangre, al llevar la sangre lo más pronto posible, permite que los eritrocitos no se vayan destruyendo. Porque la vida de un eritrocito, pues la sabemos, es un promedio de 150 días, pero en el organismo.
En el medio ambiente, pues dependiendo de las condiciones de tu ambiente, estaríamos hablando de 1 hora a 3 horas. Entonces, dependiendo de tu medio ambiente. Entonces, una vez que sabemos esto, debemos saber que lo primero que se identifica en la sangre, pues es el grupo sanguíneo. Eso es lo primero que nosotros identificamos. No se necesita más que una gotita, bueno, 3 gotitas. Entonces se hace algo que se llama aglutinamiento. Cuando se aglutina, tenemos reactivos. Esos reactivos se coloca la gotita y entonces se hace aglutinación. Entonces estamos hablando de ese grupo sanguíneo. ¿Qué grupos sanguíneos tenemos? Bueno, tenemos principalmente el grupo A, B, AB y O. ¿Cómo es esto? Es una gotita de anti-A y anti-B. Si se aglutinan en A, el grupo sanguíneo es A. ¿Cómo es una aglutinación? Se hace como si fuera una gelatina. Así se aglutinan, se pegan los eritrocitos en esa gotita que nosotros aplicamos. Esa gotita se pega. Entonces con eso tú ya sabes que ese es el tipo sanguíneo que tú tienes. Es A, nada más. Si no se aglutina en A, pero se aglutina en B, entonces tu tipo sanguíneo es B. Si no se aglutina en ninguno de los dos, entonces estaríamos hablando que tu tipo de sangre es O, si no se aglutina. Se aglutinó en los dos, en A y B, estaríamos hablando que el tipo de sangre que tiene esa persona es AB. ¿Ok? Entonces, esta es la forma que nosotros ya identificamos su grupo. En México, aquí en Puebla, hay en varias personas en la República Mexicana, pero si estamos aquí en Puebla, la mayoría de la ciudad de Puebla, del municipio de Puebla, la mayoría de las personas tienen un tipo de sanguíneo A, un tipo O, es el más común aquí en Puebla. Va a variar de estado a estado. Entonces, eso es algo que se debe de tomar en cuenta, porque, y también en el país. Hay países, por ejemplo Alemania, en donde el tipo sanguíneo que nosotros podemos tener, que es O, allá en Alemania, el O es poco común. Entonces, depende de las zonas y regiones el tipo sanguíneo. Por eso es muy importante identificar qué tipo de sangre, qué tipo sanguíneo es el que tú tienes. Posteriormente, vamos a ver qué RH. Entonces, haces otra vez. El RH se hace una aglutinación. Si se aglutina, eres negativo. Y si no se aglutina, eres positivo. Entonces ya sabes qué tipo sanguíneo es el que tú tienes. Posteriormente, ¿qué es lo que se tiene que identificar? En la sangre tenemos el ADN. El ADN lo sabemos que es la forma indispensable de identificación. ¿Por qué? Porque es único, exclusivamente repetible en gemelos homocigotos, que son iguales. Es la única forma que el ADN es igual. De ahí en fuera, de todos los millones que somos aquí en México, tenemos diferente tipo de ADN. ¿Cuántos tipos de ADN tenemos? Tenemos 5 diferentes tipos de identificación, que es el ADN celular, ¿okay? Que es el más común, el que se utiliza para identificarse, por ejemplo, la paternidad de un hijo, para saber si él es el padre,
pues con eso se sabe. Entonces es el celular. Y con ese identificamos a las personas. ¿Por qué? Porque son heredadas del padre, el 50% del padre y el 50% de la madre. ¿Ok? Ese es el celular. Tenemos el mitocondrial, que es exclusivamente heredado de la madre. Afortunadamente ya tenemos varios años haciéndolo aquí en México. Tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. El cromosoma X, como lo sabemos, viene del varón. Entonces ya identificamos el tipo de sangre, ya sabemos si es hombre, si es X, y si es Y, es mujer. Entonces ya supimos que es el que es el victimario, pues obviamente ya sabemos el tipo sanguíneo que tiene, ya sabemos su ADN y ya identificamos también el sexo. Y viene otro que son los alelos. Los alelos, que son aquellos que nos pueden identificar qué posibles enfermedades son las que padezcan las personas o características que pudiera tener el mismo. ¿Cómo es? Son, son estudios específicos en donde podemos decir, bueno, tiene el cabello rizado, tiene a lo mejor ojos de color, la tez es clara. Ciertas características que tiene la persona lo podemos identificar con esto. En México tenemos la forma de identificación de nosotros actualmente, pues es solamente con la huella dactilar. Mande usted. Sí, bueno, nada más quisiera, creo, corregir algo. Sí, Tú comentas. Mujer, de hecho, es al revés. Perdón, le di el sonido, discúlpeme, no le alcancé. Sí, no se escucha. No se escucha, a ver. Discúlpeme tantito. No se preocupe. Sí. ¿Se desconectó, doctora? ¿Sí gusta continuar? Ya cuando ya se conecta, entonces nos hará su aporte que es lo que nos va a dar. Entonces, es con eso podemos identificar. ¿Qué otra cosa podemos identificar? Bueno, al llegar al lugar de intervención, ¿qué es o cómo sabemos si tenemos sangre, sobre todo en los lugares cerrados? Si tenemos sangre en un lugar cerrado, nos ayuda a determinar en la escena las manchas que nosotros tenemos. Y esto nos indica los posibles indicios y sobre todo dónde se cometió el hecho principalmente. Recordemos que muchas veces, y lo hemos estado viendo, pueden asesinar, matar a una persona en un sitio y trasladarlo y ser llevado a otro lado. Entonces, el lugar de intervención es otro lado y el lugar de los hechos es otro. Entonces, por eso nos puede determinar la sangre cómo está, el lugar donde se fue realizado esta situación. Una vez que nosotros tenemos esto, también nos ayuda a indicar la comisión donde se llevó. Por eso les expliqué hace un ratito, si fue trasladado o está en un mismo sitio. ¿Qué otra cosa nos ayuda? Nos ayuda también a identificar el arma empleada, porque no es lo mismo un arma de fuego a un arma punzocortante o a un arma blanca, o en su defecto tener que se haya sido, por ejemplo, con golpes contusos, por ejemplo, un bat, una varilla. Entonces tendremos que saber con qué fue realizado. Por eso es muy importante que siempre que se haga el cerco, se haga lo suficientemente amplio para poder no echar por saco roto algún indicio, de acuerdo si lo hacemos demasiado pequeño el lugar donde donde está el indicio o donde están los hechos y que pasamos por alto, porque esa es una de las principales causas que nosotros tenemos para
perder indicios importantes en un hecho delictivo. ¿Qué otra cosa nos dice? Y vean ustedes, vincular o eliminar posibles sospechosos con el material genético. ¿Y qué es el ADN? Pues ya lo que les había yo comentado. No sé si la persona que nos iba a dar un comentario ya está ahí. Sí, No, no sé si se me escucha ahora, ¿sí? sí, claro, dígame usted. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, se comentaba hace un momentito precisamente sobre la determinación del sexo mediante el cromosoma X o Y. Y bueno, mi inquietud con respecto, de hecho yo soy genetista forense de la Fiscalía del Estado de México, pero a mí lo que me, digamos, mi principal inquietud con respecto a las muestras hemáticas es que, pues antes que nada hay que determinar que efectivamente ese indicio que estamos encontrando en un lugar de los hechos, o el presunto lugar de un hecho delictivo, pues efectivamente sea sangre en primera, y la Claro. otra que efectivamente sea sangre humana, para lo cual utilizamos precisamente una reacción antígeno-anticuerpo, como las que usted comentaba hace rato. Acá utilizamos unas placas que se conocen como hematrace, precisamente que lo que hacen es eso. Cuando estamos hablando de sangre humana, se forma como más o menos el mismo principio que las pruebas de embarazo, ¿no? Que las pruebas de embarazo, que finalmente marcan líneas para positivo cuando es sangre humana y una sola línea cuando es negativo. Pero, por ejemplo, la verdad es que esas placas son caras y en varias ocasiones nos hemos quedado sin la oportunidad, por ejemplo, de hacer ese análisis y se van directamente a genética, que obviamente sale muchísimo más caro hacer el análisis genético a una muestra de la cual no tenemos certeza si es sangre humana o no lo es. Entonces, hay una técnica que es precisamente el de las precipitinas por capilar. Y ahí es mi duda. Usted, como experta, ¿cuál antisuero, porque tendría que ser un antisuero humano precipitante para poder observar esa precipitación cuando estamos analizando un indicio biológico de hemático y poder determinar si efectivamente es de origen humano, porque ya determinamos que sí es sangre, a lo mejor no no, bueno, digamos, hacemos una prueba presuntiva y hacemos que sí es sangre, pero no podemos saber si es humana o no. Esa es así como que mi principal duda. ¿Qué antisuero podríamos utilizar para hacer una precipitación y de que nos diga que efectivamente es de origen humano y no de cualquier otro origen? Porque pues obviamente sale mucho más económico hacerlo así que irte directamente a genética, que nos sale muchísimo más caro. Pero es que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es esto. Recordará que la diferencia entre la sangre animal y la sangre humana, desde un principio, desde el momento en que inclusive las podemos poner juntas y no aglutinan de la misma manera. Entonces eso hace una característica visual que nosotros podemos tener. Otra. Por eso es que tenemos, y a veces nos puede dar falsos positivos, pero muchas veces estamos hablando, y yo iba a decir de esto, del luminol. El luminol nos ayuda a determinar, porque está hecho para detectar la sangre humana y ratificarlo. Por eso es que se hace con esto. Entonces, si nosotros hiciéramos una determinación desde el momento en que llegamos al lugar de intervención, o llegan al lugar de intervención el primer respondiente, que recordemos que aquí en México el primer respondiente pues son los policías. Entonces yo no vamos a denostar ni bajar ninguna calidad de los policías, porque yo con toda mi experiencia que tuve en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sé que muchos de ellos tienen ya muchas capacitaciones, inclusive estudiando, para tener una licenciatura y tener los conocimientos suficientes para identificar este tipo de cosas. Entonces, esa es una. Recordemos que la sangre animal y humana varían en su consistencia también. Vamos directamente
genética, pues también cambian en la composición de los eritrocitos o los glóbulos rojos. Entonces, ahí es una cosa que va a evitarse. O sea, ahí es donde nosotros, por eso no se brincan directamente a genética, porque al final de cuentas se está dando. Otra, en la mayoría de los indicios o los lugares de los indicios, perdón, del lugar de los hechos, en la mayoría de los lugares son pocas las veces que me ha tocado tener a menos que alguien me diga lo contrario, que el perro, válgame la expresión, el perro esté junto a su amo. Casi por lo regular nos toca ver, sí, que el perro está muerto, el gato, el animal de casa está muerto en un sitio y las demás personas están en otro sitio. Es raro, no me ha tocado que estén juntos, pero sí la diferencia es hasta la coagulación de la sangre. La coagulación de la sangre, dependiendo si es un lugar abierto, es 1 hora y media a 3 horas la coagulación, sin tomar en cuenta, obviamente, que la persona o que el cadáver esté tomando algún tipo de medicamento, ¿sí? Que evite la coagulación de la sangre. Entonces, ahí se nos prolongaría y no importando el lugar, ya sea un lugar cerrado o un lugar abierto. Y también la temperatura. No va a coagular por los medicamentos que está tomando la persona. Entonces, esa es mi opinión personal con el punto que usted me acaba de decir. La mayoría de los indicios que se toman son de humano. Si tuviéramos un caso así en donde haya, bueno, es que no los he tenido, por eso le puedo decir, no se ha tenido así casos en donde los animalitos estén junto a los dueños. Casi siempre los matan primero por obvias razones, porque van a atacar a la persona. Entonces, eso no tienden a matarlos primero para poder hacer lo que tienen que hacer. Entonces, eso es una de las cosas. Apenas hoy estamos a jueves, el martes, por ejemplo, de un caso que se está viendo ahorita, donde mataron a los perros, los mataron afuera y se metieron a querer secuestrar, se metieron a la casa, rompieron la puerta de entrada y se metieron para querer secuestrar al papá, al dueño de la casa. Y lamentablemente no estaba en la casa. Los que estaban eran su esposa y sus hijos. Afortunadamente los hijos hubo manera de que la señora los mandara y los metieron al baño, a los niños. Estamos hablando de niños de 10 años, 8 años, 5 años y una bebé de 7 meses. En esos los indicios fue porque a ella la golpearon con la cacha del arma de fuego, pero los perros los mataron afuera. A ella la golpearon, le cortaron los dedos. Fue una situación sumamente complicada para la mujer, porque ella estaba sola. Lo que querían, pues, era dinero. Y el poco o mucho dinero que haya tenido la señora fue lo que le salvó la vida a ella. Y ahora tenemos una complicación muy importante. Aquí no tenemos ningún indicio de estas 4 personas que se metieron a esta casa. ¿Por qué? Porque la misma señora, porque afortunadamente no la mataron, los describe vestidos de negro desde arriba hasta abajo. No había ni siquiera un rayito, válgame la expresión o el comentario, en donde pudiéramos verle de qué color era su piel. Entonces, tenemos muchos problemas ahorita para encontrar indicios. No se encontraron. Las manchas hemáticas que se encontraron eran son manchas hemáticas de ella, nada más. Entonces,
se utilizó el luminol para ver dónde estaban, si había alguna otra, si de pura casualidad algún perro pudo haber mordido a alguna persona. Y no encontramos. Pero se utiliza el luminol. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Bueno, pues tenemos el Blue Star, que está derivado principalmente de la fracción hemo. Por eso es hemoglobina. Hemo es una fracción que nosotros tenemos de la sangre y por eso esa fracción es la que se ve en el Blue Star. Ahí nosotros podemos identificar si tenemos presencia de sangre o no. Otra forma de identificación pues, es la benzidina, ¿sí? Que reacciona con un color ya sea azul y después en color marrón. Esas son las características que nos va a dar la sangre en un lugar de intervención. ¿Qué otra forma? Pues Doctora, aquí hay dos comentarios. Sí, dígame usted. Dice Alejandra, en Juárez usamos Hexagon Opti. También ella comenta, pero se levanta cualquier mancha de sangre, lo analiza primero química con Hexagon Opti, perdón, y si es humana se pasa a genética. Exacto, porque obviamente primero se identifica la sangre. Primero tenemos que identificar la sangre que sea humana y obviamente con estos medios de luminiscencia nos ayuda a identificar que es sangre humana, que ahí tenemos. Sobre todo la desventaja, por ejemplo, el del luminol, que es el lugar donde debe de estar completamente oscuro, negro, válgame la expresión, para que pueda resaltar. Pero eso es una de las cosas importantes que nosotros tenemos. Otra de las cosas que nosotros tenemos que nos ayuda a identificar estos productos era algo que ustedes están preguntándome. Primero, saber si la mancha es o no sangre. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un color, algo que da la idea que es sangre. Sabemos que tenemos imitación de sangre. Bueno, pues hay que saber si es sangre o no es sangre. La otra es específico de la especie. ¿Qué quiero decir con esto? Si es sangre humana o es animal. Aquí es la respuesta de lo que ustedes me han estado preguntando. Entonces, identificamos también, ya con genética, por obvias razones, si es hombre o si es mujer. Otra indica si pertenece la sangre a una persona o pertenece a varias personas, o hay rastros de otras personas, o rastros hemáticos de otras personas. Y nos identifica también el tiempo aproximado de a qué hora se produjo la mancha, que eso es algo que les acabé de mencionar hace un rato. Entonces, con eso podemos identificar nosotros cómo es que la sangre puede ser identificada. Hay diferentes formas, pero desgraciadamente sabemos perfectamente que trabajar en cualquier dependencia de gobierno, pues muchas veces se acaban los insumos y esos insumos que se necesitan, pues por obvias razones, se tiene que trabajar con lo que tenemos para poder identificarlo. Eso es algo que siempre ha sucedido. ¿Alguna duda, pregunta? Aquí hay una pregunta, es de doctora de Vanessa, dice, o comentario, pero luminol degrada el ADN. Sí, el luminol degrada, por eso es que se debe de nada más pasar el sitio, sobre todo cuando el luminol se utiliza principalmente cuando llegamos al lugar de los hechos, sabemos que ahí fue, pero estamos tomando en cuenta algo, que ahorita lo degrada, ustedes y yo sabemos que hay forma muy fácil de degradar la sangre. Y sabemos perfectamente que ahora pues lavan el sitio el lugar de los hechos, los lavan perfectamente y entonces se tiene que buscar rastros hemáticos para poder poder embalar o levantar algo de algún indicio que podemos encontrar en el lugar. Eso es una parte importante, porque recuerden que estamos ahora ante
entre personas que tienen cada vez mayor capacidad de una económica y otra para poder levantar el lugar y no dejar ningún indicio. Podemos presumir, presuntamente fue ahí, pero necesitamos saber si efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la mancha, cuando se lava o se medio lava y tenemos el lugar oscuro, pues utilizamos el luminol y ya te da la marca. Ahí en esos casos, ahí sí estoy totalmente de acuerdo que no vamos a poder levantar un indicio en cuestión de sangre. ¿Por qué? Porque ya está degradada, porque ya no hay manera de poder levantarla para poder, aunque sea una mínima cantidad, porque ya utilizaron sustancias que lo degradaron. Pero sí nos indica dónde está la sangre. No estaba yo en Luminor es el caso solamente así, pero porque si llegamos a un lugar de intervención y en ese lugar o el lugar de los hechos, ahí está la sangre, pues obviamente la embalamos como debe de ser. Cuando es el luminol, pues obviamente estamos presumiendo que ahí, bueno, vamos a ver si hay sangre y podemos ver la sangre, la proyección de la sangre, el goteo, lo podemos, si es que queda esas manchas, porque esa es la ventaja que tiene aquí, no para levantar el indicio. Bien, ¿alguna otra duda? Dice aquí, complementa Vanessa, es para sangre oculta. Y pregunta Yesenia, ¿y cómo saber si en tal lugar o prenda hay sangre si limpia? Si la sangre, si ya está limpia, va a quedar la mancha. La mancha en la ropa se tiene que quitar, se quita la ropa en esos casos y no se deja, pero la sangre siempre va a quedar una mancha en la misma. Eso es lo único que nos podría quedar si se lavó la sangre, ¿sí? Si se lavó la sangre, pues digo, la ropa, entonces nos va a dejar la marca, nada más. No vamos a poder encontrar rastros de ADN o grupo IRH, ¿no? Nada más vamos a encontrar la mancha. Ya se degradó. No hay manera de poder identificarla. Solamente sabremos que hay sangre. La ropa está manchada. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces, otro de los métodos de identificaciones que tenemos, pues es el semen. ¿Qué es el semen? Pues obviamente es un líquido viscoso, blanco, que el hombre empieza a producir durante la pubertad. Se producen diferentes glándulas del aparato genital masculino, principalmente las glándulas de Cooper, ¿sí? Que obviamente las glándulas de Cooper neutralizan la acidez de la uretra, porque nosotros sabemos perfectamente que tenemos un pH ligeramente alcalino, y aquí el pH de las glándulas de Cooper es más o menos de 8.4. Entonces, se produce en las glándulas de la y más o menos una cantidad de mililitros que tenemos es de 1 a 1.5 mililitros, no es a 5, es 1 a 1.5 mililitros de semen que sale en una eyaculación. En el semen podemos encontrar espermatozoides, que estos espermatozoides son la importancia que nosotros podemos tener. En estos casos tenemos líquido preseminal y el semen que nos ayuda a tener la presencia de espermatozoides. Estos también tenemos, como ya les había dicho, tenemos un pH ligeramente alcalino, es un aspecto lechoso. Por obvias razones, este lechoso tiende a ser blanquecino y posteriormente, cuando es expuesto, es blanquecino y posteriormente, cuando se seca, se torna en un color medio amarillento. La importancia del semen también, o de su coloración,
es que en ciertos factores de enfermedades pudiera cambiar o modificarse el color del semen. Y esto nos ayuda a nosotros a poder identificar el tipo de enfermedad que pudiera tener la persona. Por eso es muy importante, pero desgraciadamente en hechos delictivos de índole sexual tendremos un problema muy importante. ¿Cuál es? Que muchas veces pasan por alto el semen. El semen también tiene un factor importante que es la fructosa. La fructosa es el responsable de la movilidad de los espermatozoides. También tiende a cambiar la coloración o la consistencia que debe de tener el semen por el tipo de alimentación. Las características de los espermatozoides nunca, pero sí en su estructura de todo lo que contiene el semen como tal. ¿Sí? Una de las cosas también que tenemos, bueno, yo les había puesto aquí una parte importante, que los espermatozoides desaparecen por obvias razones con la castración. Cuando los encontramos en índoles sexuales, por obvias razones, su aspecto dependerá del soporte en que se encuentre. Por eso les decía, es blanquecino y posteriormente seco parece amarillo. Entonces, si el soporte es permeable, absorberá el esperma. Si es impermeable, se secará formando manchas grandes, delgadas, que pueden ser una apariencia costrosa o escamosa. Esa es una característica importante que se tiene que tener en cuenta. Al tomar en cuenta esto, uno de los aspectos importantes es nuestro lugar. ¿De qué estamos hablando? Por eso de violación. ¿Cómo fue? No es como la violación. ¿Qué encontramos en el lugar donde fue la violación? En el cuerpo de la mujer o en el cuerpo del hombre, en dónde lo encontramos. Si es víctima, esa persona está viva o está muerta. Eso es una de las cosas que también tomamos en cuenta en estos aspectos. Si es sobre la piel, dejará una pequeña película, ¿sí? Que da un aspecto de rastros como si fuera de caracol. Esa es una característica. Si está en el cabello, dará una característica de engomado, como si fuera un chicle que se está pegando en esa zona. Por eso es muy importante saber de en dónde lo encontramos. Si es un hecho delictivo, bueno, el hecho delictivo, ¿dónde podemos encontrar? Sobre todo las condiciones que podemos encontrar a la víctima. Porque la víctima, si está muerta en determinado momento, tenemos que, los primeros respondientes tienen que tener la suficiente habilidad para evitar que el semen, porque por su consistencia y como tiene mayor cantidad de agua, al secarse, pierde esas dimensiones que tiene, es una manchita pequeña y que puede pasar desapercibida, como lo acabo de decir, como si fuera una manchita. Ahí está. Y entonces puede ser, como les decía hace un ratito, como si fuera un esputo, pudiera ser, y pasa desapercibido. Entonces, esto es una de las cosas que el semen tiene uno que tener mucho cuidado al momento de llegar al lugar de intervención. Cuando se tiene ese cuidado, podemos embalarlo dependiendo de las condiciones en donde lo encontramos. Entonces, podemos encontrar en él o en el semen, podemos determinar, o en la secreción podemos, el grupo sanguíneo y obviamente el material genético que tiene ese caballero, podemos encontrarlo. ¿Sí? ¿Dónde podemos también encontrarlo? Y se perdería con mucha facilidad, ¿por qué? Porque las puede ser en prendas de vestir, en las sábanas, en las toallas, en pañuelos vaginales, en la vagina, en el recto, ¿sí? Sobre todo en casos de abuso sexual. Recuerden ustedes que en una violación, en abuso sexual, pues obviamente podemos encontrar nada más el líquido seminal.
En una eyaculación, pues tenemos alrededor de 600 millones, 60 millones de espermatozoides. Claro, si no tenemos espermatozoides, pues es un problema para la identificación en caso de que la persona sea infértil. Entonces tendríamos este problema de no encontrar espermatozoides en una eyaculación. Podemos encontrar el semen, pero no tenemos ahí. Entonces es una de las cosas que pudiera suceder. Por eso les decía, el semen antes de secarse posee un olor alcalino, que eso es algo que no les había yo mencionado, característico. Y otra de las cosas, al secarse, pierde su olor y el espermatozoide mueren y adquieren un color blanco grisáceo y a veces amarillento, como ya les había yo mencionado hace un momento. Posteriormente, tenemos que identificarlo. La identificación, por obvias razones, podemos hacerla por microscopía, que es la forma correcta en donde vamos a observar el esperma y las proteínas que tiene. Con esto hacemos el antígeno prostático y de esta manera podemos demostrar las costras o escamas que tiene la persona. Entonces, esto es una de las situaciones que nosotros vamos a tener para poder identificar a la persona. Otra de las cosas que nosotros tenemos es la cantidad. Se podrá deducir si el ataque se repitió varias veces o si fueron varios individuos. Eso es lo que nos permite identificar la cantidad. Y la cantidad es algo que a nosotros nos permite poder identificar esto. Por la cantidad de semen que estamos viendo o que se está observando, pudiera pensarse en una o varias personas que están haciendo este hecho. Y eso es uno de los puntos importantes que nosotros tenemos acá. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora las violaciones no son exclusivamente de las mujeres, también es en los hombres. Y entonces tenemos que saber que en las víctimas por el semen, cuántas posibles personas fueron. Entonces, por eso la cantidad es importante y en el hecho también es poder identificar, más bien, el primer respondiente tener la pericia suficiente para poder darse cuenta de que hay diferentes rastros y evitar el pisarlos, porque esa es una de las cosas que se tienen en el semen, que pasan desapercibidos y al pasar desapercibidos el semen, esto ocasiona. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta esta situación. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es el traslado. El traslado va a depender del medio ambiente también. También va a depender si es en lugar abierto, si es un lugar cerrado. Eso también es importante. ¿Por qué es importante? Porque el traslado, dependiendo si es un lugar abierto, se pierden más fácil las células o los componentes que tiene el semen. Si es un lugar cerrado, nos preserva un poquito más. Entonces el traslado tiene que ser con suma cautela, porque sabemos que si está en un lugar abierto, corremos el riesgo de que la muestra que estamos llevando pudiera ya no tener espermatozoides que nos permitan la identificación. Al no tener ya la manera, no hay manera de poder identificarlo. Entonces, esto es uno de los aspectos importantes que debe tener el semen. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, por obvias razones, la forma de identificación es por radiación ultravioleta, que es la fluoresceína. ¿Sí? Esta nos presenta, nos puede decir que hay semen,
pero no es específica del semen. Puede decir que haya una mancha ahí, pero no necesariamente sea la que nos determine que efectivamente está ahí el semen o es semen. Así de sencillo. Entonces puede ser pasar por el decir que a lo mejor tienen una mancha de sangre y a lo mejor no es mancha de sangre y estamos hablando de semen. Entonces por eso es muy importante tener el cuidado de esta radiación o esta fluoresceína que nosotros, de que se utilice. Otra de las cosas importantes que nosotros también tenemos para identificar es la reacción de fluoresceína. ¿Qué es este método? Se basa en la formación de cristales de yoduro de colina, la cual se encuentra presente en el esperma en forma de fosforilcolina y lecitina, y por eso podemos identificar perfectamente que ahí tenemos el semen. Otra es el reactivo de fluorescencia. Y entonces, con este destilado que se puede hacer, tiene la característica de identificar el semen. Y con esto, ahora sí, vamos con los espermatozoides para poder identificar el ADN principalmente que tenemos. ¿Alguna duda hasta el momento? Hay un comentario, doctora de Vanessa, dice, además la luz ultravioleta también degrada el ADN. Sí, desgraciadamente lo seguimos utilizando. Hay cosas que ya se están empezando a dejar de utilizar, pero desgraciadamente hasta nuestros días se sigue utilizando. Se ha pedido otros métodos de identificación, pero desgraciadamente las condiciones o la forma para obtener la fluoresceína es más fácil que otros métodos. Entonces eso hace que nosotros suframos mucho con este tipo de luces que hacen la lisis, por ejemplo, de los eritrocitos y la degradación del semen. Pero si nosotros tenemos un hecho delictivo de violación, muchas veces no nada más es una sola muestra la que llegamos a tener. Podemos llegar a encontrar otra muestra que nos ayude a identificarlo. Por eso les decía yo al principio, el semen es uno de los fluidos corporales que tienen un problema, que pueden pasar desapercibidos e inclusive ser pisados por el personal que está en el lugar de los hechos o en el lugar de intervención y pasar desapercibido. Es de las cosas que a menos que digan, este es un hecho de violación específico, ¿sí? Pero muchas veces, ¿qué sucede? No se va por la violación, se va por el hecho de que a lo mejor le dispararon, tiene varias heridas y cómo está la sangre. Entonces el semen muchas veces a veces es el olvidado de esta. Cuando ya se hace entonces la autopsia, entonces se determina que la persona ha sido violada. Ahí es entonces donde se puede obtener un semen de mejor calidad, ¿ok? Pero solamente cuando se identifica. Entonces, esto es una de las cosas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ya cuando tenemos este tipo de problemas y que sabemos que tenemos en nuestra sociedad, es como a veces luego les digo, es como querer quitarle la costumbre a las personas de decirle armas blancas a las armas cortantes, ¿no? No son armas blancas, lo que pasa es que pues
desde hace tantos años le pusieron armas blancas para poderlas diferenciar de las armas de fuego, le pusieron armas blancas, entonces, pero todas las lesiones que ocasiona la misma, quítale ese nombre. Entonces todavía estamos en la dificultad de poder quitar todas estas, la fluoresceína que actualmente se sigue utilizando en los lugares de intervención. Los fluidos vaginales. Aquí tenemos una de las cosas importantes que yo les quería y que les decía yo desde un principio. No todas las formas de identificación nos van a dar las características importantes de decir, este es el ADN, porque un fluido vaginal es obviamente una secreción de la vagina. Es un fluido principalmente lubricante en el aspecto sexual que tiene, pero este fluido tiene una situación, está constituido por esto, por agua, por piridina, escualeno, urea, ácido acético, ácido láctico, alcoholes complejos, glicoles, cetonas, aldehídos. Por lógica es un fluido claro. Dependiendo también de la edad de la persona, si está en su ciclo menstrual, los fluidos antes de su ciclo menstrual, el fluido es más abundante previo a su menstruación. Eso es totalmente normal. Los fluidos vaginales van a cambiar de consistencia dependiendo si tiene alguna enfermedad. Y de índole sexual va a cambiar la coloración de este fluido. Cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que tomar en cuenta que varía su cantidad. La consistencia va a variar también por lo que les digo. Aumenta la cantidad y la consistencia, sobre todo en edades jóvenes, la cantidad es más alta y su consistencia. Pero cuando empieza la madurez, esa consistencia tiende a bajar. Lo mismo la textura. Debe de tener un color y ese color debe de ser blanquecino. No debe de tener un color, porque ese olor va a depender siempre de su ciclo menstrual o va a depender también si padece alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por eso es que las infecciones entran en una forma de poder identificarlo. El tipo de dieta de la persona también, o también el estilo de vida de la mujer. Otra de las cosas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta en esto es que es más fácil que puedan transmitir enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Y también transferirse células epiteliales exclusivamente en casos de violación. Que ahí es donde las células epiteliales nos ayudan a nosotros poder identificar perfectamente con las células epiteliales el ADN de la persona. Pero estos fluidos vaginales tenemos una situación. Tienen un parecido a las células que se encuentran del semen, pero es casi imposible hallarlas en una escena del crimen. Por eso es muy complicado identificarlas. Esto es algo en los que los factores, sobre todo en las violaciones, las secreciones vaginales son muy difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque esto no nos permite a nosotros, nos permite solamente, si es una persona viva, ahí sí, y que ha sido violentada, violada, ya sea abuso sexual o violación, entonces podemos identificar por las células epiteliales que se dejaron. Pero si la persona encontramos un cadáver violado, los fluidos es muy complicado. De verdad es una de las situaciones más complicadas encontrar los fluidos y con eso identificar
las características. Por eso los fluidos los fluidos vaginales son de entera siempre en una mujer, en una persona viva, en una mujer de esas, para poder identificar qué enfermedades tiene. Pero si se dan cuenta, podemos identificar otra cosa solamente si encontramos células epiteliales. Si no encontramos células epiteliales, no, en casos de violación, por ejemplo, y utilizaron condón y no encontramos células epiteliales, solamente en casos en donde la persona no haya tenido relaciones antes, entonces podemos identificarlo perfectamente que es porque vamos a encontrar desgarros en esa zona, pero es muy complicado para nosotros en casos de cadáveres encontrar un fluido vaginal como método de serología forense. Ahí sí, ahí no encontramos esto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esta situación. ¿Cómo podemos identificarlo en un cadáver? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues vamos a encontrar principalmente, si es violada, el semen, para poder tener la identificación. Pero como fluido como tal, no. Otro método, mande usted. Hay una pregunta por ahí. ¿O no? ¿Me equivoqué? Sí, Vanessa tiene su manita arriba. Adelante, Vanessa, por favor, gracias. Pero, por ejemplo, en el caso de los fluidos vaginales, bueno, cuando son delitos sexuales, lo que usted comentaba en el hecho de los condones, lo que analizamos en genética es lo que conocemos como el doble vínculo. De tal manera que de la parte externa del condón lo que buscamos precisamente son células de descamación vaginal y obviamente en la parte interna pues el semen, ¿no? Para sacar el perfil genético, la información genética de ambos, lo que se conoce como el doble vínculo. Y en el caso, por ejemplo, de cadáveres, lo que hacemos es algo que se conoce como lisis diferencial, que es precisamente, como su nombre lo dice, ir lisando de formas diferentes, obviamente porque la resistencia de los espermatozoides es mayor a la de las células epiteliales, y de esa manera, y obviamente por el peso molecular que tiene una célula espermática que es más grande, podemos separar físicamente las células epiteliales que normalmente provienen de la víctima de las células espermáticas del victimario. Y entonces podemos sacar la información genética de ambos. Aquí, por ejemplo, lo que a mí también me gustaría saber, independientemente de eso, hay una técnica que se llama corpúsculo de Barr, que lo que se hace es precisamente teñir el cromosoma X activo. Es decir, nosotros si tenemos un montón de células epiteliales que morfológicamente se ven iguales al microscopio, si nosotros lo sometemos a esta tinción, únicamente se van a teñir aquellas que son de origen femenino. Porque, insisto, esta técnica del corpúsculo de Barr lo que hace es teñir el cromosoma X activo, que por supuesto está únicamente en mujeres. Entonces, esa sería una forma, pero la cuestión está en cómo puedo yo, por ejemplo, hacer una prueba rápida en un lugar de los hechos para poder determinar si efectivamente lo que encuentro ahí puede ser líquido o un fluido vaginal, porque al final de cuentas yo comentaba hace rato, es cierto, utilizar luz ultravioleta definitivamente no es una opción por la cuestión de la degradación del ADN, pero sí podemos usar una luz azul con un filtro naranja que nos ocasiona una fluorescencia y que nos dice que sí es un fluido biológico, no sabemos qué tipo de fluido, eso es cierto, pero ya por lo menos no arriesgamos a que el ADN se degrade. Hay otro modo de determinar que hay fluido vaginal ahí, en ese lugar, por ejemplo, en las sábanas, en algún lugar, con una prueba rápida, por ejemplo, una tinción, usted mencionaba hace rato, por ejemplo, en la de sangre, la de Kastle-Meyer,
algo parecido, pero que sea para fluido vaginal? Gracias. Gracias a usted. Pero lamentablemente no hay todavía, porque esa es una de las cosas que los avances de la serología están teniendo y que nos están dando pasos agigantados para la identificación. Pero quisiéramos, por ejemplo, que se hicieran reactivos que no costaran tanto, porque sabemos perfectamente que todos los reactivos que se utilizan son sumamente costosos. Entonces, imagínese usted darle un reactivo a una persona en la presunción de que tenemos violación, vamos a ponerlo, hubo violación, que se tenga para poder identificar el costo-beneficio que pudiera ser. El beneficio es amplio, pero los costos también son los que muchas veces ahorita y sobre todo aquí en México, perdón, pero aquí en México tenemos una situación muy complicada. Hay gastos en los cuales no nos van a dar. Ustedes saben perfectamente que ahorita tenemos una pequeña, o sea, se han quitado, cortado muchos apoyos que se tenían para este tipo de investigaciones. Por lo tanto, estas investigaciones van a seguir tardando para poder tener las identificaciones como debe de ser. Entonces, esos filtros actualmente son en otros países, claro que se encuentran test en donde nada más, les voy a hacer como si fuera la cocaína, nada más le ponemos una gotita, lo revolvemos y sabemos que tenemos un fluido vaginal. Pero acá en México no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos que los primeros respondientes tendrían que llevar esos test para poder realizarlos, porque él es el primer respondiente. Hasta después tendría que llegar, entonces estaríamos hablando que tiene que ir o el genetista o el médico o forense con esos test para poder identificarlo. Y entonces ahí ya no se perdería esta información que estamos teniendo, porque desgraciadamente ese es el problema que actualmente tenemos acá. Se llegan a saber que los fluidos se pierden, los fluidos vaginales se van perdiendo por el paso de las horas. Y muchas veces al perderse no tenemos manera de identificarlo. Ya cuando llegan, pues muchos de esos ya se destruyeron. Porque tomemos en cuenta que se llega al lugar de los hechos y en lo que se hacen todos los procesos y se hacen los protocolos, pues ustedes no me van a dejar mentir cuánto tiempo ha pasado. Y en esa ventana de tiempo que nosotros tenemos, pues ya se perdieron. Esa es una de las situaciones en las que nos estamos enfrentando. Nosotros queremos hacer que no se pierdan todos estos fluidos para poder llegar al esclarecimiento del hecho delictivo. Pero si los tiempos no nos lo permiten por la misma forma de trabajar en la fiscalía, pues tenemos una situación. O los mismos tiempos que van pasando. Porque ustedes saben que cuando llega el primer respondiente, llega al lugar y después llega para poder hacer o iniciar su carpeta de investigación y posteriormente trasladarse a C5, por ejemplo, aquí en Puebla, pues cuánto tiempo ha transcurrido. Esos son los tiempos en los que nos estamos enfrentando para las pérdidas de todos los fluidos. Nada más con esos tiempos. Entonces, sí, estaría muy bien que se pudiera encontrar un método de identificación rápido, de modo que pudiéramos decir, sangre,
este es semen, este es fluido vaginal, y con eso poder identificarlo rápidamente, poderlo trasladar como debe de ser en tiempo y forma para que el genetista pudiera entonces hacer las medidas o todo el cruce de toda la información que nosotros tenemos. Pero sabemos también que esto no es así, que tienen sus tiempos. Entonces, lamentablemente, estaremos cojeando de falta de informaciones porque se perdieron durante los trayectos. Ok, espero haber contestado y su aportación, muchas gracias, pero es una situación en la que nos enfrentamos actualmente. La saliva. La saliva, por obvias razones, es uno de los métodos que tenemos más importantes. ¿En qué? Pues es que es un fluido que se encuentra principalmente o se produce en la boca, que hace posible que tenga agua, sales minerales y algunas proteínas. Una cantidad aproximada que se produce en la saliva, pues en un día más o menos es de 1 litro a litro y medio en promedio. Esta producción de saliva se va a ir disminuyendo por obvias circunstancias en la edad avanzada. Pero la saliva también tiene una composición que es la base para identificar a nosotros, que tiene células epiteliales. Estas células epiteliales nos permiten identificar el ADN de la persona. Por eso es muy importante la saliva, en dónde la podemos encontrar. Entonces, cuando encontramos esta saliva en un sitio donde se pueda embalar correctamente o levantar correctamente la saliva como tal, pues nos permite. Pero una de las cosas es que su mayor cantidad es agua. Entonces, dependiendo del medio ambiente al cual estamos hablando, pues se degrada con mayor facilidad. Esta degradación que tiene, pues obviamente hace que podamos perderla con un poco de facilidad. Esto ya les mencioné ahorita, que son las células epiteliales. La saliva contiene el material genético que nosotros vamos a estar buscando siempre. Entonces, esto nos hace, pues, encontrarlo principalmente en una escena. ¿En dónde lo vamos a buscar? Pues en los objetos. ¿En qué objetos? Porque ahí es donde nosotros tenemos que buscarlos. Los objetos que nosotros debemos de buscar, pues son cerillos, palillos, restos alimentarios, chicles, sellos, sobres, mordazas, capuchas, bufandas, algo que pudiera haber mordido la persona, para que ahí nos deje, ¿sí?, las células epiteliales y poder levantarlas. Entonces, por eso es muy importante ver en dónde estamos, en qué tipo de indicios tenemos para poder saberlo. Si encontramos muchas veces esta colilla de cigarro, es básica para poder ahí sacar el ADN y pues con eso mismo sacamos la identificación por las células que tiene. Entonces, pero vean dónde lo podemos encontrar. No es algo que nada más por estar hablando y el flush natural que nosotros tenemos, este va a ser suficiente para poder encontrarlo. ¿Por qué? Porque es en mínima cantidad, que tiene que tener algo en donde se preserve y de esa manera poder sacar su identificación. Entonces, esto nos da a nosotros la oportunidad de poder identificarlo. Por eso es que la pericia de la criminalística, pues obviamente la observación. El observar para poder identificar este tipo de objetos que nosotros que pueden encontrar. Una vez encontrados, pues obviamente
permite la identificación por medio del ADN. Y ya que ya hablamos del ADN, pues ya tenemos la manera correcta de identificar. ¿Hay alguna pregunta? Me pareció haber oído algo. Ok, entonces con esto identificamos. Por eso es muy específica la saliva, en dónde la vamos a encontrar. Al encontrarla ahí, sabemos buscarle los datos. Obviamente, al igual que el esperma, reacciona bien a la luz ultravioleta si es que se encuentra en una cantidad exagerada. Por ejemplo, en un cuerpo en donde la persona pudiéramos pensar que están con restos de saliva en el cuerpo, pues hay que buscarle. Y con eso identificamos el ADN. ¿Alguna pregunta? Bien. La orina es uno de los métodos que pareciera más complicados en la identificación, porque se basa mucho la orina para la identificación principalmente de drogas. Este es uno de los métodos, uno de los estudios. ¿Por qué? Porque principalmente tiene el 95% de agua, un porcentaje de urea y otra de ácido úrico, que provienen principalmente de los riñones. Al provenir principalmente de los riñones, pues esto es lo que va degradando el organismo. La orina tiene algo muy importante. Si nosotros tenemos sangre, presencia de sangre microscópica o macroscópica en la orina, macroscópica es lo que nosotros podemos ver a simple vista. Microscópica, como su nombre lo dice, lo podemos ver en el laboratorio, entonces ya tenemos manera de poder hacer una identificación con esa sangre. Pero normalmente en esos casos que no encontramos sangre, pues la mayoría de los estudios o de las formas de identificación de la orina es principalmente, se hacen ensayos y estos ensayos, perdón, creo que me equivoqué, voy para arriba, para abajo, perdón, me equivoqué. Sí. Es más, perdón, se me movió las diapositivas, disculpen ustedes. Entonces, sirve para determinar principalmente si tomó bebidas alcohólicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de identificación por medio de la orina. Y sobre todo lo que más se ha estado utilizando la orina es para la identificación del dopaje. Tenemos tiras reactivas, que esas son, las encontramos en cualquier farmacia, eso es muy fácil de identificar y podemos identificar los diferentes tipos de sustancias ilegales que nosotros, que se encuentran en el mercado y las podemos identificar. Pero la orina solamente se ha estancado más en esta forma de identificación. Obviamente, va a depender en dónde está depositada la orina. Porque, por ejemplo, si la persona micciona en el suelo, como es una gran cantidad de agua, se degrada con mayor facilidad. Normalmente la orina no debe de tener olores, pero en determinado momento, si la orina llegase a tener y llegamos a encontrar un lugar en donde el olor tiene ciertas características, podemos presumir que tuviera alguna enfermedad la persona, como es el caso de diabetes, ese olor a frutado que tiene, bueno, pues nos da esa característica. También cuando los niveles de urea son sumamente elevados, estaríamos hablando que la persona tiene problemas renales. Entonces estamos hablando de una falla renal. Pero esos son los olores que pudiéramos tener
si en ese momento estuviéramos ahí, ¿por qué? Porque tarde o temprano esos olores van a desaparecer. Entonces es una de las cosas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Cómo es cómo es la identificación en la orina? La orina, por lo regular, en un hecho delictivo, pues es en el suelo o es en el baño. Entonces tiene esas características. Otra de las características, solamente en caso de la mujer, si estuviera menstruando, entonces es otro tipo, obviamente la degradación de esta sangre es totalmente diferente, pero nos da la oportunidad de poder ser identificados. Solamente en esos casos. ¿Sí? En infecciones severas, infecciones en las mujeres, sobre todo infecciones de vías urinarias, en donde tenemos presencia de sangre o de eritrocitos, bueno, podemos hacer la identificación del ADN. Pero eso es microscópico o macroscópico, pero en orina sí. Esa es la forma de identificación que nosotros, pero normalmente lo vamos a utilizar para identificaciones de dopaje y de alcoholimetría. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Sí, dígame. Perdón, otra vez yo. No se preocupe, al contrario. Gracias por su aportación y todo. Entonces, realmente no existe un ensayo cualitativo así tal cual que, por ejemplo, nos pueda decir, ok, es como el de la saliva, ¿no? Que si se tiñe de color amarillo, sabemos que efectivamente es positivo para saliva y que efectivamente lo que recogimos de un vaso, lo que levantamos de un vaso, de una botella, o lo que comentaba hace rato en el chat, en zonas erógenas cuando se trata de un asunto de violación, efectivamente es saliva, ¿no? Entonces es un ensayo cualitativo, ¿no? Básicamente de colorimetría, ¿no? Reacciones colorimétricas. Entonces, en este caso, ¿no hay ninguno para orina? No. ¿Algún ensayo tipo colorimétrico precisamente que nos diga que es orina? Porque, bueno, no sé si en este grupo hay alguien que sea del Estado de México, pero eso me recuerda el caso Polet, que pues para los que somos así como ya tenemos tiempo en esto, pues no se nos olvidan y nos toca a nosotros los del Estado de México. Y precisamente pues alrededor de ese asunto se manejó precisamente un análisis para detectar si efectivamente se encontraba orina en donde se encontró el cadáver de la niña para determinar si efectivamente el lugar en donde se encontró había sido el lugar de la muerte, como se manejó en los medios. Y fue por medio de un ensayo cualitativo. Nada más que yo no supe cuál fue y he tenido esa curiosidad desde cuándo. Sí, efectivamente no, en ese de Polet nada más, fíjese usted que no se encontró, supuestamente, es que está muy amañado el caso. Está muy, sí. No, pues yo lo viví, a mí me tocó vivir, ya me tocó trabajarlo, pero nunca me tocó ir al lugar, todo me llegaba al laboratorio. Pero un compañero sí fue al lugar, precisamente a hacer búsqueda específicamente de orina, en el lugar en el que supuestamente estaba envuelta la niña en las sábanas para ver si efectivamente había estado ahí, si había rastros de orina y que por lo tanto entonces eso indicaba que el lugar donde se encontró había sido donde murió, ¿no? Ese donde estaba envuelta en las cobijas como se manejó en los medios, ¿no? Y que se enrolló y que cayó en ese hueco de su cama y que entonces murió por asfixia y hubo relajación de esfínteres y todo ese tipo de situaciones. Pero no me quiso decir más. Entonces desde ahí tengo esa duda, porque a mí nunca me tocó. Perdóneme usted. Sí, no, pero a mí nunca me tocó ir. Todo lo que yo procesé fue en laboratorio, pero nunca me tocó ir al lugar. Entonces siempre me quedé con esa duda de entonces, ¿qué se supone que hicieron para verificar si efectivamente, mediante un ensayo cualitativo de este tipo, más o menos colorimétrico, efectivamente se había encontrado orina ahí? Pero ¿se acuerda usted que en el caso de Polet la niña tenía ciertos trastornos, ciertas enfermedades y
e incapacidades funcionales y motoras principalmente. Entonces, que eso hacía que también la duda de cómo se pudo haber enrollado con la cobija. Esa es una. Ahora, otra de las cosas que llaman a mí me llaman poderosamente la atención por los tiempos en que salieron, es que, ¿y los fenómenos cadavéricos dónde entran? Si estamos hablando de que ya pasaron varias horas, varios días, los fenómenos cadavéricos tuvieron que haber entrado forzosamente. Y entonces teníamos que tener ciertos olores que tuvieran que haber salido. Este caso se me hace así como que fue muy viralizado de alguna manera por los medios, pero también una de las cosas, seguro que la niña murió ahí, porque los fenómenos cadavéricos, estando la niña en donde la encontraron, tuvieron que haber entrado. Otra, la orina que se tiene que concentrar. Recordemos bien que cuando una persona no ingiere la suficiente cantidad de agua, dependiendo de la edad o el peso que tiene la persona, entonces la orina se vuelve más concentrada en urea y creatinina. Entonces, cuando la persona está muerta y lleva varias horas, una de las cosas es que la relajación va a depender recuerde que nada más tenemos de 500 a litro y medio, y dependiendo de la edad. Entonces, nada más se va a hacer una mancha amarilla que se tiene. Entonces, si hay diferentes micciones en la misma ropa, las manchas amarillas van a tener diferentes, le voy a decir como ondas. Va a tener una onda de una orina y va a ser otra onda de otra orina. Va a estar así marcada. No te va a decir la cantidad de orina que pudo sacar la persona, solamente te va a decir por esas ondas o esas manchas que tiene la orina, te va a decir cuántas veces miccionó la persona. ¿Ok? Es lo único que te puede decir. Ahora, no vamos a poder hacer otra identificación de otro tipo. Si nosotros ahí dijéramos, vamos a identificar la sangre, a menos, que eso es lo que les he comentado hace un ratito, a menos que tuviera sangre microscópica. Ahí sí lo podemos hacer. De ahí en fuera no tenemos otra forma en la forma de serología de identificación. En casos, por ejemplo, de secuestros y que la persona ha estado con la misma ropa y por el mismo estrés tiene pérdidas urinarias, entonces sí, manchan la pantaleta, si es o la ropa interior, para no poner ningún término, entonces mancha la ropa interior. Y esas manchas van sobre la misma mancha, pero van manchando en forma de ondas. Y esto sí es muy importante porque cuando tiene también, si es una persona donde ya es joven, los fluidos vaginales, ahí en esos casos te pueden dejar manchas blanquecinas y entonces tienes esa combinación. Pero no te va a dar más indicios. Desgraciadamente ese es el problema que se tiene. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, de nada. Bueno, el cabello es una de las formas de identificación más bonitas que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque en el cabello, pues obviamente tenemos algo muy importante, sus capas. Tenemos su corteza, su médula. ¿Y qué es esto? Bueno, y tenemos una raíz. Esa raíz, con esa podemos obtener el ADN importante que nosotros podemos. Esto es algo, el cabello es una de las cosas maravillosas que nosotros podemos tener, porque nos sirve para identificación del material genético que nosotros tenemos. Por lo tanto, ya sea en casos de rapto, de secuestro, de robo, pues podemos encontrar, mientras tengamos una raíz, con eso es más que suficiente. Porque podemos tener cabellos, ¿sí?
Va a depender del cabello largo, corto, el que ustedes quieran, pero si tenemos una raíz de ese cabello, con eso es más que suficiente para poder hacer la identificación. Entonces, por eso me salté una diapositiva. No es esta la que quiero. Hay una que ando buscando. Va a depender de esto. Esto es del tipo de cabellos. Si es largo, ¿dónde está? Aparte de identificar genéticamente, también nos podemos identificar si consume o fuma también, o consume algún medicamento controlado, también nos ayuda a poder identificar eso, porque aquí en el cabello, de acuerdo al crecimiento del mismo, es el tiempo que nosotros podemos decir cuánto tiempo lleva de consumir, lleva consumiendo medicamentos controlados, tiene el cabello, la impregnación y por ahí sale. Entonces nos damos cuenta, o también nos damos cuenta por el tiempo que no lo ha consumido la persona. Entonces eso es algo fascinante del cabello, que es un método que nosotros podemos identificar fácilmente mientras tengamos una raíz. Y ya con eso tenemos el ADN. Porque afortunadamente en serología forense no requerimos una cantidad impresionante. Se necesita mínimo. Por eso a veces hasta decimos el mosco, pero la hembra, pues con este que ha picado a esta persona, con esa cantidad de sangre, nos sirve para identificar. Lo mismo sucede con el cabello. Nos sirve para identificar el ADN, nos sirve para identificar si ha tomado, consume algunas sustancias controladas o si las ha dejado de consumir, y esto nos ayuda para esto. Entonces, dentro de la maravilla, el cabello es un método, así como un poquito la saliva, dependiendo del sitio donde lo encontremos o en qué sitios está. El cabello, como la sangre, es un método de identificación muy fidedigno que hace posible la identificación por el ADN. Y también nos permite identificar en el cabello si es humano o si es sintético o si es de animal. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente. Lo vamos a ver, se ve muy bonito. Si nosotros hemos tenido oportunidad de ver el cabello antes de hacerle estudios, lo vemos al microscopio, se ve muy bonito, parecen unas tejitas el cabello, se ve perfectamente bien, inclusive se puede ver hasta cuando está pintado el cabello, lo podemos distinguir. Y si ha estado pintado de varios tonos, pues se ve ahí mismo en el cabello. Esa es la maravilla de que nos podemos identificar. Y sacamos el ADN y con esto nosotros podemos hacer posible la identificación sin ningún problema. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Bueno, aquí había una pregunta de Yesenia, dice, ¿y sin raíz aún así sirve? Es que mire, en la raíz acuérdense que ahí en la raíz hay algo que está comunicado, que es los vasos que nos permiten lubricar y que tiene obviamente queratina, pero tiene la manera de poder sacar perfectamente la sangre. Ahí es donde está, porque si nosotros no tenemos raíz y tenemos todo lo demás, puedes observarlo al microscopio, como está el cabello, pero no te sirve para la identificación. Aquí lamentablemente tenemos que tener